Buenas tardes y bienvenidos una vez más a este ciclo formativo del 125 aniversario de la bendición y puesta al culto de Nuestra Señora María Santísima de las Lágrimas. En primer lugar, quisiera disculpar la ausencia de nuestro hermano mayor y de nuestra vicehermano mayor que por motivos personales no han podido asistir a este acto. Y bien, bueno, pues hoy contamos con la compañía de Jesús López Alfonso, más conocido por Jesús Romano, que impartirá una conferencia titulada La representación dolorosa de Nuestra Señora. Jesús Romano es natural de Sevilla, licenciado en Historia por la Universidad de su ciudad natal y laboralmente ejerce como profesor de Historia y Geografía en los cursos de ESO y Bachillerato. Jesús es un destacado cofrade, hermano de las corporaciones de la Veracruz, la Macarena, Montesión, Rosario y Carmen de Santa Catalina, todas de la ciudad de Sevilla. Además, habitual colaborador de programas de televisión, radio y medios digitales de toda Andalucía. Jesús, muchas gracias por acompañarnos y tuya es la palabra. ¿Estorba mi cabeza aquí? No. Bueno, en primer lugar decirle que me encuentro muy honrado por estar aquí. La verdad, en estos 125 años que cumple esta imagen, en esa fecha tan clave para la historia de España, 1898, en el que se estrena esta imagen, 98, ¿no? 99, perdón, 98, siempre me acuerdo por el desastre. Bueno, pues un año después de perder Cuba, Puerto Rico y Filipinas, todavía tengo una buena amiga, Geraldine, que es parlamentaria en Filipinas, que siempre me dice, ¿y por qué nos iríamos de este imperio? Digo, ustedes sabréis. Pero fue una gran época también por lo que generó después, por lo que fue la generación del 98, porque fueron los movimientos artísticos, por lo que fue el regeneracionismo, lo que implicó para España, ¿no? Bueno, pues 125 años después estamos aquí, estamos reunidos y yo estoy bastante contento de que ustedes hayan contado conmigo y para mí ciertamente es todo un honor estar aquí. Bueno, la representación dolorosa de Nuestra Señora. Este tema, mire, aquí me pidieron el del arte de vestir a la Virgen. Si quieren que yo les diga la verdad, el arte de vestir a la Virgen ya es un poquito para mí como Maciel con el la, que se lo pedían siempre. Entonces me pareció algo más interesante este otro tema, el de la representación dolorosa de la Virgen, en el cual se pueden ver en el cual van a poder ustedes ver un montón de matices, un montón de cosas que creo que creo que les puede gustar. Esto yo lo voy a plantear como yo planteo mis clases. Es decir, pues en el momento que ustedes quieran preguntarme cualquier cosa, decirme cualquier cosa, pues nada más que tienen que levantar el brazo y se les da la palabra y establecemos un diálogo. Esto yo no estoy aquí hablando y ustedes son sujetos pacientes, no. Este tipo de cosas las hacemos entre todos porque si no, no tienen gracia ninguna. Bueno, lo primero que tienen ustedes aquí es el ábside tan importante de la iglesia de Santa María esta es Santa María la Mayor de Roma. Miren ustedes, para entender nuestro mundo, nosotros todos somos cristianos, independientemente de que seamos creyentes o no, porque somos cristianos culturales y después otros, además de ser cristianos culturales, además somos cristianos católicos practicantes, ¿no? Como es el caso, imagino, de la gran mayoría de las personas que estén aquí. Y hay tres ciudades que nosotros tenemos que conocer, que es de las que parte todo, ¿no? Para el mundo cristiano sobre todo. Una es Roma, otra es Constantinopla, la actual Estambul, y otra es Jerusalén. Y también tendríamos que hablar de Atenas, porque nuestra filosofía, todo lo demás, viene de allí. Bien, para que ustedes se hagan una idea de por qué he traído esta imagen, tenemos que primero meternos en lo que es aquella mentalidad de aquellos primeros cristianos. Entonces, piensen en algo. Nosotros hay una cosa que decimos en la misa. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Señores, nosotros estamos esperando una cosa que se llama la parousia. ¿Y qué es la parousia? Pues no es otra cosa que la segunda venida de Cristo, cuando se supone que Cristo venga, llegará el juicio final, allí nos iremos a ese cielo nuevo, a esa tierra nueva, y nosotros pues vivimos esperando esa segunda venida de Cristo.
Bueno, y si nosotros tenemos eso como un horizonte, los primeros cristianos pensaban que eso era un horizonte tremendamente próximo. Es decir, los primeros cristianos tenían una cosmovisión diferente a la nuestra, porque ellos creían eso, que de un momento a otro Cristo iba a venir. Y cuando Cristo viniese, como esa es nuestra fe que vendrá, pues lógicamente instalará su reino. Pero claro está, tú le tienes que hacer ver a la gente, tú le tienes que mostrar a todo el mundo cómo es ese reino. Y tú sobre todo tienes que hacerle comprender a la gente qué es eso. Y miren, una imagen vale más que 1000 palabras. Y entonces, las sagradas imágenes, los iconos, los mosaicos, todos estos recursos que ya vienen desde antes del mundo romano y que los encontramos en el Próximo Oriente, etcétera, etcétera, ¿no? Pues todos estos recursos van a ser aprovechados por el mundo cristiano para evangelizar. Entonces, ¿por qué me he venido aquí? Pues me he venido aquí, en primer lugar, ya van a ver ustedes que aquí no hay ninguna dolorosa, pero sí para que ustedes tengan en cuenta cuál es la idea desde el principio que han tenido los primeros cristianos. 1. Aquí está la mano de Dios Padre. Fíjense, la mano de Dios Padre que viene además con una corona. Y esta mano de Dios Padre cae directamente sobre Dios Hijo. Ahí está Jesucristo. Y fíjense Jesucristo cómo está. 1, sentado en un trono. Fíjense, en un trono enorme. Y este trono enorme, fíjense que es un trono rico. Fíjense que está decorado por todo tipo de piedras preciosas, por todo tipo de materiales preciosos también. O sea, te está hablando que es un rey. Y es más, Cristo está vestido de emperador, no está de cualquier manera. Cristo está vestido de emperador. Y de hecho, si se dan cuenta, la mandia, es decir, este manto que a Cristo le cruza de un sitio a otro, es de un aspecto dorado. O sea, este es Cristo, que es un rey, que es victorioso y que se presenta a nosotros como quien, con su pasión, ha sido capaz de redimir al género humano por completo. Pero ¿quién está al lado de Cristo? Pues miren, le pasa el brazo por detrás a su madre. Aquí tenemos a la Virgen María, fíjense. Y la Virgen María, ¿cómo la tenemos? En primer lugar, sentada con Cristo en el mismo trono. La Virgen es la reina. Piensen en una cosa. Para la realeza hebrea, para la realeza judía, el rey David, el rey Salomón, etcétera, 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 piensen que era una realeza poligámica. Es decir, que tenían varias mujeres. Eso era algo bastante normal en estas culturas del Próximo Oriente, no tener una, sino tener varias mujeres. Entonces, ¿cómo se establecía quién era la reina? La reina normalmente no era la esposa del rey, sino que la reina normalmente era la madre del rey. Por eso, en la cultura hebrea, fíjense, por ejemplo, la reina del rey Salomón no fue ninguna de sus esposas, fue su madre, Betsabé. ¿Vale? Pues aquí tenemos precisamente a Cristo como asocia a su madre, como está asociando a su madre al trono divino. Y no se olviden de otra cosa, que la Virgen también, como vamos a ir desarrollando en esta charla, la Virgen es también corredentora. Ahí vamos a darle un poco de vueltas a esa idea tan bonita. ¿Y cómo está la Virgen? Pues, en primer lugar, vuelvo a lo mismo. La Virgen tiene una apariencia rica. Las emperatrices romanas se vestían así. Es decir, esta gran corona, de estas coronas caen por los lados hilos de perlas, de esta además, fíjense cómo cae una túnica que está totalmente bordada, y estos bordados, señores, que el bordado en oro es una cosa muy antigua, este bordado además estaba recubierto y recamado con perlas, piedras preciosas, o sea, materiales de primera necesidad. Aquí no hubo al lado, mientras estaba en este mosaico, ninguna camarera o ningún señor o algún sacerdote contándote que la Virgen era pobre. No. ¿Por qué? Porque la idea es principalmente eso. Si Cristo es rey, si la Virgen es una reina,
vamos a nosotros a representarlos como tal. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Cuando en la Biblia se habla de que Jesús es pobre o que la Virgen es pobre, de lo que se está hablando es de otra cosa, y es de una actitud. Ser pobre, el lenguaje bíblico, sobre todo en el neotestamentario, de lo que te quiere hablar es de estar dispuesto a cumplir la voluntad de Dios. Es decir, no te está hablando de una pobreza material. Hay una frase muy bonita que dice, yo eso lo digo siempre, todo eso yo no me lo estoy inventando. Ustedes van al diccionario mariano de Editoriales Paulina, lo pueden ustedes comprar, aprobado por la Iglesia Católica, que no es ningún texto herético, y en el que se dice que nadie fue más pobre que Cristo cuando estaba en la cruz. Es más, ¿qué dice la Virgen de sí misma cuando cuando el ángel Gabriel viene? Aquí está la esclava del Señor. Que fuera una esclava no significaba que la Virgen viviera mal, que la Virgen tuviera un mal aspecto, que la Virgen fuera pobre de solemnidad. No, no significaba esto. Sino que se estaba diciendo que ella estaba dispuesta a cumplir esa voluntad, que lo dejaba absolutamente todo por cumplir la voluntad de Dios y por llevar a cabo ese plan que nos traería lo que es la salvación del mundo, ¿vale? Entonces estos primeros cristianos que vivían, pues, con esa fascinación, que eso fue una cosa que durante el mundo tardoantiguo, durante la Edad Media, durante incluso el Renacimiento, esa fascinación entre un paralelismo entre el cielo y la tierra era muy normal. De hecho, aquí tienen ustedes las representaciones más antiguas que existen de la Virgen María. Esta es una. Esto es el muro palimpsesto de la Basílica de Santa María Antigua en Roma. Ustedes me dirán que es un muro palimpsesto, por Dios. Pues miren, se le llama muro palimpsesto porque fíjense cómo hay varias pinturas superpuestas. Pero la más antigua es esta. ¿Y qué se adivina? Aquí ven ustedes el rostro de la Virgen, mirando de frente, con los ojos tremendamente abiertos. Y bien, no sé si... sí, la flechita va perfectamente. Fíjense ustedes, vuelvo a lo mismo. La corona real, el hecho de tener joyas por todos sitios. Fíjense el aspecto tan esplendoroso que tiene el trono. Y ella se hace a su vez trono de su hijo. Ella es trono de sabiduría. Y del otro lado, ven ustedes que esta está en la iglesia del Trastevere, a la Madonna de la Clemenza. Una de las imágenes, iba a decir esculturas, una de las pinturas más antiguas de las representaciones de la Virgen María. Y vuelvo a lo mismo, la idea de Santa María Reina. Estas son las primeras representaciones que vamos a tener y así vamos a ver cómo a lo largo del tiempo van a perdurar bastante. De hecho, piensen una cosa, yo soy de Sevilla, mi patrona es la Virgen de los Reyes. Si conocen ustedes a mi patrona, la Virgen de los Reyes, el esquema sigue siendo este. Y estamos hablando de una escultura cuyas primeras noticias son de 1248, algo que se dice bastante pronto, ¿vale? Bien, aquellos primeros cristianos, la idea de la pasión, el relato de la pasión, fíjense qué curioso, es lo primero que se deja por escrito, fijado, pero sin embargo, el representarlo era algo que no les gustaba. Ellos preferían este aspecto victorioso. Sin embargo, el aspecto del Cristo sufriente, es algo que va a ir poco a poco calando en el tiempo. Porque fíjense qué curioso, esto es una representación bizantina. Bueno, las tres son representaciones bizantinas. Esta ya es mucho más moderna. Esto es de una iglesia rusa, creo recordar, ¿vale? Pero me sirven las tres para lo siguiente. Esta quizás sea una de las representaciones más antiguas de Cristo crucificado. ¿Y cómo lo vemos? Pues fíjense, el aspecto de Cristo, en primer lugar, lo que nos llama la atención es que Cristo está vestido. ¿Lo ven que está vestido? Es decir, además está vestido de púrpura, el color del emperador que solo podía usar el emperador romano. Volvemos a lo mismo. Si Cristo es el soberano universal, el soberano y rey de verdad, pues lógicamente
él tiene que estar hasta en la cruz vestido como tal. Fíjense que incluso en esta representación nosotros no vemos aquí ningún tipo de expresión en Cristo. No la vemos. Eso no existe ahí. Está como un gran rey en su trono, porque la cruz no deja de ser otra cosa que un trono. Y fíjense qué curioso. ¿Quién aparece asociada aquí? La Virgen María, al pie de la cruz. Y fíjense que incluso la actitud de la Virgen en este momento sigue siendo hierática, como la de su hijo. Ella mira, ¿vale? Incluso Cristo, aunque lo vean ustedes aquí, con la cabeza erguida está muerto, incluso por aquí fíjense que está saliendo la sangre de la llaga. Pero fíjense cómo la Virgen tiene esa actitud que de ese momento de erguida, de fuerte. Incluso fíjense en esta mano, ¿dónde está la flecha? Fíjense en esta mano aquí. Es una mano orante. Esto es muy propio de las imágenes, tanto de las imágenes bizantinas, como eso lo pueden ver mucho en la tradición italiana, por ejemplo la Madonna de Araceli, la pueden ver como la Virgen siempre está con la mano extendida, porque está rezando. Recuerden el sacerdote cuando alza las manos para rezar el Padre Nuestro, pues esto es exactamente igual. Conforme vaya pasando el tiempo, fíjense qué cosa tan curiosa, sobre todo cuando lleguemos a la Edad Media, se va a ir produciendo, vamos a ver, en Europa va a ser la devotio moderna, que ahora vamos a profundizar un poco en ella. Pero en el mundo oriental, como desgraciadamente desde 1054 estamos separados, los ortodoxos y los católicos, por el cisma de Miguel Cerulario, también se va a producir ese hecho de ahondar mucho más en el mundo de los sentimientos. Fíjense cómo aquí ya vemos a la Virgen en una actitud implorante. Fíjense cómo aquí eleva de nuevo sus manos en oración. Pero el gesto ya es más doloroso, para llegar a otra cosa bastante curiosa, el pasmo de Nuestra Señora. En la Edad Media, algo que fue muy querido, en ese momento bastante curioso, va a ser la representación de la Virgen desmayada al pie de la cruz. De hecho, hay varias canciones, varios cantares, romances, en el que se habla cuando la Virgen recibe la noticia de lo que le está pasando a Cristo, o de cuando la Virgen contempla a su hijo y se ve que y te cuentan que se desmaya. Aquí precisamente ven ustedes eso, el pasmo de Nuestra Señora. Fíjense qué curioso. Durante toda la Edad Media lo vamos a encontrar. De hecho, en el Museo del Louvre existen varias representaciones. Esto viene de Oriente. En el arte flamenco fue algo que hizo bastante fortuna y se suele representar a la Virgen desmayada con San Juan. Pero cuando lleguemos al Concilio de Trento, una de las cosas que se va a decidir en la iconografía es no representar a la Virgen desmayada. ¿Por qué? Porque se dice que la Virgen fue fuerte tal cual lo fue su hijo. Por eso surgió una vocación muy curiosa. Está la Virgen del Pasmo, pero surgió después la otra, la Virgen del Contrapasmo. Es decir, la Virgen que permanece de pie erguida al pie de la cruz, como nosotros lo vamos a ver ahora. En el mundo occidental, que aquí sí tenemos escultura, en el mundo oriental es una cosa extrañísima, como mucho hay relieve. Durante el románico va a pasar exactamente lo mismo. Ya saben ustedes que las iglesias deben estar siempre presididas por un crucifijo. Y entonces, este crucifijo se suele rodear siempre de la escena de Calvario. La Virgen, que volvemos a la Virgen de nuevo con su posición orante, y San Juan. San Juan es bastante curioso como es quizá el primer personaje al que se le concede el hecho de expresar un poco más sus sentimientos. Miren cómo normalmente, eso lo vamos a encontrar mucho en la escultura gótica, se lleva la mano a la cabeza y aquí tiene el libro de los evangelios. Sin embargo, fíjense cómo la Virgen permanece en esa actitud regia, erguida, tal cual su hijo aparece también aquí, sin apenas signo de sufrimiento. Pero llegamos al mundo del gótico. Cuando lleguemos al mundo del gótico es cuando ya se ha producido esto que yo les he adelantado en un momento, que es la devotio moderna. Esto que tienen ustedes aquí es el Calvario que se encuentra en el retablo mayor de la Catedral de Sevilla, en el cual está
este magnífico crucificado del siglo XIV, que es el Cristo del Millón, que es una vocación muy curiosa, del millón. Siempre se ha dicho que es porque era una imagen, hay dos versiones. Una que se dice que era porque era una imagen muy devota y que tenía muchos exvotos puestos por los alrededores de lo que es el antiguo retablo mayor de la catedral, que se decía que había 1.000.000 de votos, y otras también se ha dicho que era por el famoso impuesto de los millones. El caso es que la devotio moderna, ¿qué es lo que nos dice? Es algo bastante bonito y es la base de nuestra religiosidad actual. Nosotros ahora contemplamos no solo a Jesucristo Dios, sino que también contemplamos a Jesucristo hombre. ¿Esto qué quiere decir? Recuerden, y tenemos que irnos un poquito más hacia atrás, que Jesucristo tiene dos naturalezas, una divina y una humana. Por eso decimos de Jesucristo que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y por eso decimos de que Jesucristo conoció absolutamente todos los intríngulis y todas las particularidades del ser humano, excepto una, el pecado. Excepto esa. Esa, lógicamente, no la conoció. Lógicamente, si estamos hablando de que Jesucristo es verdaderamente hombre, en la pasión se habla de su sufrimiento. En esto vamos a ver cómo surgen las meditaciones de Tomás de Kempis, con esa famosa imitación de Cristo, la figura de San Francisco de Asís, que se concentra tanto en el Belén, la escena de Belén de Cristo Niño, como las escenas de la Pasión, un montón de predicaciones, las visiones de Santa Brígida, o sea, un ambiente que te está haciendo ver cómo Jesucristo también se nos presenta no solo como este Dios triunfante que todo lo puede, o como este crucificado que está aquí o aquí, que está ofreciendo su cuerpo, pero que ante todo es Dios y tiene ese aspecto majestuoso, sino que también nos lo aparece como ese hombre que sufre por nosotros y que ha entregado todo. ¿Y qué es lo último que entregó antes de su vida? Curiosamente, su madre, que la vemos aquí. Aquí en los calvarios góticos ya vamos a ver cómo resulta que la Virgen aparece, fíjense el cambio de actitud. De esta majestuosidad y de este hieratismo nos encontramos a la Virgen de repente de otro modo. Una actitud dolorosa, meditabunda. Fíjense cómo el gesto va hacia abajo. Por cierto, lo que tiene aquí, este libro que ven ustedes, es el libro de las Lamentaciones y que va mucho más acorde con este espíritu sufriente que le vemos. Por cierto, las esculturas no son contemporáneas. Esta escultura del Cristo del Millón es una obra maestra del siglo XIV. Ya la Virgen y el San Juan son posteriores, de mediados del siglo XV probablemente, ¿vale? Entonces, ya estamos viendo cómo ese mundo del dolor se está transmitiendo. Ojo a una cosa que voy a decir. Durante la Edad Media, bueno, y hasta no hace tanto, ¿vale? Había un dicho muy curioso que decía: del hambre, la peste y la guerra, líbranos, Señor. ¿Esto qué quiere decir? La gente estaba acostumbrada a algo que nosotros hoy no lo estamos, a perder hijos. Piensen en algo. Un matrimonio normalmente solía tener 10, 12 hijos para que 3 o 4 le llegaran a la edad adulta. Piensen en eso. Esto es lo que yo siempre he llamado el tema de Jesucristo como hijo. Es decir, una madre y un padre en el dolor por la pérdida de un hijo podían verse reflejados en la propia Virgen María y en estos sentimientos que nos está mostrando. Con lo cual supone un acercamiento del mundo de lo divino al humano. ¿Y qué ha pasado aquí con la Soledad de Alcalá? Se ha rayado con lo que a mí me gusta a ella. El caso... Pon el PDF y que sea lo que Dios quiera. Mi Virgen. Espérate, haz así. Que le da y no salió. Por eso siempre doy en los dos formatos, para evitar que puedan pasar estas cosas. Vamos a ver. Aquí está la Soledad de Alcalá, que ahora van a ver por qué la he traído.
En este ambiente tan curioso, en este ambiente tan de contemplar, piensen en otra cosa. Hay otra cosa que va a pasar que fue también muy definitoria, la famosa peste del siglo XIV y esa crisis tan enorme que sumerge al mundo mediterráneo de ese momento, lo sumerge en una crisis y en una depresión. Entonces, en ese ambiente surgen también, les recomiendo mucho que vean una película que se llama El séptimo sello, de Ingmar Bergman. Me cuesta trabajo pronunciarlo, porque como lo diga como yo hablo, es Ingmar Bergman y parece que estoy llamando a mi hermana, que se llama Inmaculada. Bueno, pues, de Ingmar Bergman hay una escena interesantísima en esta película del séptimo sello, en la cual se ve una procesión de flagelantes. Bueno, el caso es que en este mundo va a ser cuando vayan a empezar a surgir, ¿vale?, las hermandades de penitencia. Yo voy a hablar de mi ciudad, que es lo que mejor conozco. Bueno, las hermandades más antiguas en todas las ciudades normalmente son las Veracruces. Eso está muy claro. Estas Veracruces están traídas por los franciscanos. Y las hermandades de la Veracruz siempre suelen tener ese toque de antigüedad, ¿no? Por ejemplo, en Sevilla es la más antigua, está fundada en 1448 y de hecho la hermandad pues es la que tiene los documentos más antiguos que sí puede demostrar precisamente su antigüedad. Fíjense que ganó 2 pleitos y el último se ganó en Roma, precisamente a causa de la antigüedad. De eso hablamos otro día si ustedes quieren. Pero otra de las cosas que van a traer los franciscanos y los carmelitas, que van a ser también muy interesantes, es el culto a la Virgen Dolorosa. La imagen más antigua, la Dolorosa de vestir más antigua que conservamos en el antiguo reino de Sevilla, en lo cual también hay que meter esta parte, el reino de Sevilla, era lo que comprendía actual provincia de Sevilla, actual provincia de Huelva, actual provincia de Cádiz, sur de la provincia de Badajoz y una parte de Málaga. Hasta que nos dejaron sin playa, que le vamos a hacer en el siglo XIX. Bueno, pues en todo este ámbito, la Dolorosa más antigua es esta. Esta es la Virgen de los Dolores de Alcalá del Río. Una imagen del siglo XVI. Es una imagen que, fíjense, que obedece a un concepto muy majestuoso. Fíjense, es una imagen recta, que mira hacia el frente, que la concesión que tiene hacia el dolor son las cejas enarcadas y que tiene las manos adelante porque son unas manos orantes que además estaban hechas precisamente para colocarse no solo el pañuelo, sino, fíjense ustedes que aquí lleva la Virgen, como lo lleva aquí la Soledad de San Lorenzo, una corona de espinas. Normalmente solían llevar las toallas, que son el sudario con el que se baja a Cristo, y la corona de espinas. Esta que tienen ustedes aquí es la Virgen de la Soledad de San Lorenzo. No está claro si es más antigua la Virgen de la Soledad, la Virgen del Rosario o la Virgen de los Ángeles de la Hermandad de los Negritos. El caso es que esas son las 3 dolorosas más antiguas que procesionan en Sevilla. Y esta otra es la Virgen de la Soledad de la Hermandad de Cantillana, que ahora se corona durante este mes. Tenemos afortunadamente una gran colección de imágenes de este tipo de la Virgen de la Soledad, que repartidas se salvaron de las diversas vicisitudes, y precisamente este tipo de imágenes son las más antiguas normalmente. Y todas, fíjense que obedecen exactamente al mismo tipo, como les he dicho: acusada frontalidad, expresionismo, policromías muy nacaradas. Piensen en una cosa: la realeza de ese momento siempre se mostraba blanca. Estar moreno significaba que tenías que trabajar, y que tenías que trabajar en el campo o que tenías que trabajar en el mar. El caso era que tenías que trabajar, los nobles no trabajaban. Entonces, por eso el ideal de belleza femenino era estar blanquito, ¿vale? Y si se dan cuenta, este tipo de imágenes aquí se ve muy bien en la Soledad de Cantillana, que está acabadita de limpiar. Fíjense la claridad que tiene esta policromía. Eso de la Virgen Morena es una cosa que viene ya en el siglo XX, que eso ya lo veremos un poquito más hacia adelante. Piensen en algo. Estas primeras hermandades, sobre todo en las áreas rurales, ¿no?,
necesitan escenificar la pasión. Y en la mayoría de los sitios lo que vamos a encontrar es siempre, una imagen de Nazareno, una imagen también de un crucificado con los brazos articulados. Y estos crucificados con los brazos articulados normalmente se usaban para la escenificación del descendimiento. Y una Virgen dolorosa. Incluso hasta bien entrado el siglo XX, todavía hay imágenes de la Virgen dolorosa del siglo XVI que continuaban procesionando durante varios días de la Semana Santa. Es algo que después vino la moda de que cada hermandad quería tener su propia Virgen, pero que hasta bien entrado el siglo XX en algunos lugares ha pasado. Y aquí les he puesto a la mía, a la Virgen del Rosario de Montesión. Y se la he puesto de este modo. ¿Por qué se la he puesto de este modo? Pues miren ustedes, por lo siguiente. La Virgen del Rosario quizás sea de las imágenes más antiguas, como ya les he dicho, junto con la Virgen de la Soledad y la Virgen de los Ángeles de los Negritos, de la Hermandad de la Semana Santa de Sevilla. Les he traído esta foto tan interesante porque ahí está la Virgen en su Rosario de la Aurora, y entonces se las he traído vestidas al modo Habsburgo. Las imágenes de la Virgen que ustedes ven aquí, por ejemplo, ninguna se concibió para ser vestida de este modo. Se concibió para ser vestida de este otro. Fíjense, vestidas de negro, como ya les he dicho, sosteniendo las toallas, con la corona de espinas, y después el tocado era lo que se llamaba la toca de papos. ¿Qué era la toca de papos? Pues miren ustedes, es lo que hoy muchas veces la gente llama monjil. Es decir, piensen un tejido que cogía la cabeza entera y continuaba hacia abajo. ¿De dónde venía esto? De aquí. Aquí tienen ustedes a la reina Mariana de Austria, viuda de Felipe IV y madre de Carlos II, que fue regente de España durante toda la minoría de edad del rey Carlos II. Y aquí tienen ustedes a la Virgen de la Soledad de la Victoria de Madrid. Fíjense cómo hay una correspondencia bastante grande, va a haber una correspondencia bastante grande entre la vestimenta de la reina y la vestimenta de la Virgen Dolorosa. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Si nos vamos hacia atrás. Una emperatriz en Roma, ¿cómo se vestía? Así, pues así se viste a la Virgen. La reina de España, ¿cómo se viste? Así, así se viste a la Virgen. Pero piensen en una cosa, estamos hablando de la Virgen Dolorosa. Al hablar de la Virgen Dolorosa, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede simplemente es que se traslada esta vestimenta del luto Habsburgo, que era, en primer lugar, túnica negra, la toca era esta especie de vestido que ven ustedes encima, ¿vale? A la reina le llegaba aproximadamente hasta las rodillas. Fíjense qué curioso. Siempre se decía que mientras más grande fuera la dignidad de la señora que llevaba el luto, más larga tenía que ser la toca. Si a la reina le llega a las rodillas, pues a la Virgen le tiene que llegar hasta los pies, porque es más reina todavía que la propia reina. Y este manto negro. La Soledad de la Victoria se vestía así, ¿vale? Ojo, que tenemos constancia, también constancia, es muy interesante verlo en el libro de reglas de la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo, que es anterior a la propia Virgen de la Soledad de la Victoria de Madrid, ¿no? Como ya existía esta vestimenta de luto. Lo cierto es que esta Virgen se hizo muy famosa, ¿vale? Para que ustedes se hagan una idea, era como la Macarena del siglo XVII. Y la manera de vestir esta imagen fue algo que imperó hasta bien entrado el siglo XVIII. Fíjense en otra cosa que les voy a exponer. Los mantos de las dolorosas normalmente son largos. Piensen ustedes en un manto de una Virgen dolorosa. ¿Por qué? Miren ustedes, aquí tienen a la infanta Margarita, la de las Meninas, vestida de luto por su padre, por Felipe IV. Y fíjense, ella va vestida de negro y fíjense cómo el manto le arrastra. Aquí tienen ustedes a la emperatriz Zita de Borbón. Zita de Borbón fue la última emperatriz de Austria. Pues Zita de Borbón, fíjense que también le arrastra la cola.
Las colas siempre arrastran por señal de duelo. Si se dan cuenta, las vírgenes de gloria no tienen los mantos largos. Los mantos de la gloria son siempre cortos, son los justitos, ¿vale? En mi ciudad, que nosotros tenemos tanta costumbre y tanta tradición de gloria, un manto de una virgen de gloria como muy largo, muy largo, muy largo, muy largo, llega a la mesa de la parihuela, al filito de la mesa de parihuela. Más no. Más no. ¿Por qué? Porque entonces ya estaríamos como las dolorosas, que es un luto, ¿vale? Pues esto te está hablando, uno, el manto te habla de la realeza, pero también el hecho de arrastrarlo te habla también de la señal de luto. Y otra cosa, tenemos la costumbre de presentar a la Virgen bajo palio. Esta quizás sea la representación más antigua que tenemos de la Virgen bajo palio, por lo menos en mi ciudad. Esta es la Virgen de la Soledad de San Lorenzo, en un dibujo de Lucas Valdés. Aquí la ven ustedes precisamente vestida, como ya les he dicho, como Mariana de Austria, el manto largo, la toca que llegaba, cubría la cabeza y llegaba hasta los pies. Estos eran dos cintas, fíjense qué curioso, que cuelgan por aquí, que tenían como costumbre atar el manto, pero que después terminaron como estola. Y fíjense que la Virgen va bajo palio, por cierto, un palio de 8 varales iluminado con faroles. ¿Por qué va bajo palio? Aquí tienen ustedes a la reina Victoria Eugenia y al rey Alfonso XIII, reyes de España, que Dios los tenga en su gloria, y que van bajo palio. Miren, la realeza, así como los papas, siempre iban bajo palio. Esta costumbre probablemente viene de Egipto. Los faraones de Egipto ya iban así, para protegerse del sol. Para protegerse del sol. Y miren, Egipto es un país que, si sigue gustándonos ahora y sigue ejerciendo una fascinación sobre nosotros enorme, imagínense también en el mundo antiguo. Piensen en algo. Muchas cosas de los rituales de los faraones se copiaron después en los rituales de los emperadores romanos. De ahí pasaron a las nuevas, cuando cae el Imperio Romano, caen a las nuevas monarquías. Y después, lógicamente, también las acepta el Papa. Juan Carlos I fue el último rey de España en usar el palio. Pero ahí tienen ustedes, si ven ustedes, desde Juan Carlos I hacia atrás, el resto de las manifestaciones, cuando los reyes de España iban a algún lugar, entraban o salían de una iglesia, eran recibidos bajo palio. De hecho, si vieron la coronación del rey Carlos III de Inglaterra, pues el rey, creo recordar que sí, que estuvo en un momento bajo palio. En cualquier caso, su madre sí. En cualquier caso, su madre sí. Porque te está hablando de un atributo de la realeza. Y fíjense ustedes cómo el Papa, como yo digo, cuando los reyes eran reyes, los papas eran papas. Fíjense cómo, por ejemplo, va bajo palio, sentado en las sillas estatorias. Fíjense cómo lleva los flabelos. Todo esto viene del mundo egipcio. Y lógicamente esto también va a ser adoptado para el culto mariano. Porque si Victoria Eugenia era reina de España, pues había otra más reina que ella, que es la Virgen María. Piensen en algo. El rey lo era por la gracia de Dios. Si ustedes cogen las medallas de Alfonso XIII hacia atrás, van a ver el que sea, el rey que sea, y siempre pone rey de España por la gracia de Dios. ¿Eso qué significaba? Eso es lo que estaba significando, y se certifica muy bien en un cuadro de Tiziano que se llama La Gloria, en el que se ve en primer lugar la Santísima Trinidad con la Virgen que está al ladito, pero a la derecha, ¿quién se encuentra? El emperador Carlos con su esposa la emperatriz Isabel, y a su lado el rey Felipe II, el hijo de ambos dos. Y ellos no tienen, o sea, se les reconoce en primer lugar por sus caras, porque son retratos, y Carlos V ya no lleva atributo ninguno de realeza. Lo que lleva puesto es una túnica blanca, y la corona ya la tiene puesta al pie, en la nubecita. ¿Por qué? Porque te están diciendo que es el rey de verdad el que está arriba, que ellos ya cumplieron, y que el rey de verdad es el que está arriba. El esquema del paso de palio va a ser algo que no es el motivo de esta conferencia, ¿vale? Pero va a ser algo que lógicamente vaya variando a lo largo del tiempo. Eso da para otra conferencia distinta, pero no podía dejar
de poner al icono de referencia de la Dolorosa en el mundo hispánico. La Virgen de la Esperanza del barrio de la Macarena de la ciudad de Sevilla. Esta es una de mis fotos preferidas, que es una foto, creo recordar que de los años 60, en el que está la Virgen saliendo de la catedral por la Puerta de los Palos. La Macarena se va a convertir a finales del siglo XIX en la gran devoción dolorosa de la ciudad. Y con el tiempo, esta devoción se va a exportar por el resto de España y mundo hispánico. Y es curioso que todo ese paso de palio que se va haciendo se va a convertir en una referencia que se va a ir copiando o reinterpretando por toda la geografía española. De hecho, si la Virgen de la Victoria, de la Soledad de la Victoria, es el icono de referencia de la Dolorosa española en la Edad Moderna, la Virgen de la Esperanza de la Macarena lo será durante la Edad Contemporánea y el mundo actual. Y fíjense cómo incluso la propia vestimenta, estos grandes tocados, el pellizquito, la propia corona, la disposición del palio, todo este tipo de cosas se van a exportar durante incluso hasta la propia actualidad. Aquí tienen ustedes a su Virgen. Aquí tienen ustedes a su Virgen que precisamente, vamos a hablar ahora un poquito de ella, me parece una imagen de los más interesantes por muchas cosas. En primer lugar, estamos hablando de una imagen que recoge la espiritualidad y la manera de plasmar a la Dolorosa tan propia del siglo XIX. Es una Dolorosa intimista, de ojos entornados. Fíjense como, por ejemplo, la boca está levemente abierta. Es una Dolorosa que fíjense que está, como ella está pensando en su mundo interior, la policromía bastante clara. Es decir, eran modelos muy queridos en el siglo XIX. Recuerda bastante, por cierto, a las imágenes levantinas. A mí es una cosa que me llama mucho la atención. Las imágenes de Valencia, claro, hay un tipo de escultura allí en Valencia, las famosas capipotas, que estas imágenes inundaron España tanto para devociones particulares como para grandes para después iglesias y todo esto. Y la verdad que es un tipo de escultura que hizo muchísima fortuna, que gustó mucho y que en lugares donde ya no había escultores o no los hubo, la verdad fue algo que cubrió bastante bien. Y fíjense ustedes, aquí se reproduce ese aspecto regio, majestuoso de la Virgen, pero que a la vez se está combinando, como ya he dicho, con la expresión de dolor. Piensen en algo, esos escultores de ese entonces creían en lo que hacían y sabían lo que estaban haciendo. Por lo tanto, se tenían que plantear el qué, plasmar una serie de valores, catequizar a la gente de algún modo, ¿vale?, para que entendieran el mensaje. Ahí la vemos preciosa, muy bien vestida, una Dolorosa que está magistralmente vestida. Aquí la vemos siguiendo el modelo de la Esperanza de Triana de Sevilla. Fíjense en la carnosidad que tiene el rostro, la boca perfectamente tallada, como ya he dicho, los ojos entornados. La verdad es una Dolorosa interesantísima. En el mundo del paso de palio vamos a encontrar también cómo resulta que hay variantes, porque normalmente estamos acostumbrados, los generales, la Virgen sola. Por cierto, los pasos de palio son los que cierran, las imágenes de la Virgen son las que cierran los cortejos penitenciales, porque es un cortejo fúnebre. Y entonces, como es un cortejo fúnebre, quien va adelante es o el reo y su madre detrás, o Cristo muerto y su madre detrás, ¿vale?, que es la que va cerrando. Sin embargo, si estuviéramos en una procesión de gloria o si estuviéramos en el corpus, la Virgen iría delante y Cristo va detrás. Piensen en algo. Cuando sale el corpus, primero va la Inmaculada y después va Cristo en la Eucaristía, porque es el más importante de todos. Cierra siempre el más importante, ¿vale? Bueno, pues, algo que va a surgir bastante interesante también dentro de la representación dolorosa en los pasos de palio, por un lado fue la Virgen acompañada de San Juan, como tienen ustedes ahí la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso de la Hermandad del Gran Poder, o en el siglo XIX algo que se puso muy de moda, como son las sacras conversaciones, ¿vale? Estas sacras conversaciones que incluían, aquí ven ustedes, a la Virgen del Valle de Sevilla,
con San Juan y María Magdalena. Estos dos personajes que van a estar siempre acompañando a la Virgen en esa vía dolorosa. Este modelo hizo bastante fortuna, por cierto. Nos ven ustedes, en todas las ciudades existe, en la mía hay varias hermandades que lo tienen, pero en todas las ciudades una o dos cofradías normalmente lo tienen. Y este otro, sin embargo, se va a perder con el tiempo. Pero cuando en los 90 empezamos a redescubrir las fotografías antiguas y empezamos a mirar atrás, pues resulta que va a haber cofradías, como aquí tenemos esta de esta ciudad, en la que se opta por la recuperación de la Sacra Conversación con bastante acierto. Un modelo que se ha perdido, pero que se puede actualizar. Muy interesante también en el área gaditana, muy interesante también este modelo ya perdido de los baldaquinos. Yo siempre he dicho que esto... dentro de Andalucía, por un lado está en escultura la escuela sevillana, la escuela granadina y la particularidad gaditano-genovesa, que es interesantísima. Resulta esos escultores italianos que confluyen aquí, a la vez también tenemos escultores sevillanos, y aquí te encuentras, en este área te encuentras lo mismo una gran obra de Montes de Oca, que te encuentra una obra de Maragliano, váyase usted a saber. Entonces eso es algo muy propio de aquí por su situación. Y una cosa que fue muy propia de este área fue el hecho de, en vez de evolucionar al paso de palio, evolucionar precisamente a... Un amigo mío de aquí de Cádiz siempre me decía que se le decían cupulitas, a los baldaquinos. Fue un modelo que en un momento dado se prescindió de él, pero sí que es verdad que cuando en Extraordinaria o algo de esto he visto recreaciones, la verdad es que era algo bastante particular y que hacía bastante, y que, no sé, era algo que era diferente y que tenía eso, pues, una personalidad bastante acusada. Afortunadamente, pues aquí la Hermandad de los Servitas lo ha conservado con esta prodigiosa Virgen de los Dolores se llama, ¿verdad? No me equivoco. Yo recuerdo perfectamente la primera vez que vi, había en los 90 una exposición que se llamaba Munarco, allí en Sevilla. Y me acuerdo perfectamente cuando vino este baldaquino a Munarco. Y a mí me gustó muchísimo. A mí fue algo que me gustó muchísimo, sobre todo por lo diferente. Que esto se haya conservado aquí y encima que cobije a esta Virgen que tiene esta ajuar, que es de gran categoría, con esta corona. Esto es una particularidad que había en esta provincia, que aquí se ha conservado y que creo que es muy de resaltar. Y que, oye, luchar por lo que es propio y por lo que nos hace diferente, yo creo que es un valor que es bastante interesante. Y aparte, bueno, la Virgen, que sin lugar a dudas es un dulce. Tanto la vemos aquí, esta manera, por cierto, tan gaditana y tan propia de vestir a las imágenes, como aquí se pasa de la vestimenta Burgos, aquí pasamos a, como yo digo, una tela, un encaje que va cayendo y se va perdiendo por los lados del manto. Esto es algo muy, muy, muy propio de aquí. La pequeña golita por aquí encima, incluso ya ven ustedes la Virgen, lo favorecidísima que está, vestida también de este modo con el manto cruzado. Hombre, cuando las imágenes son tan portentosas como esta, pues lógicamente cualquier cosa les cae bien. Durante los siglos, una de las cosas que le ha gustado mucho al pueblo cristiano es imaginar escenas de la pasión, porque los evangelios dan para lo que dan. Te hacen el relato, pero claro, hay cosas que no. Pero el pueblo cristiano tanto ha imaginado como después los místicos han contado cosas. Algo muy bonito de esta zona, algo que es una auténtica preciosidad, es esta cofradía de afligidos de Cádiz, que esto es un referente y que esto apenas existe. Esa historia del encuentro de la Virgen con Cristo en la calle de la Amargura, eso en los místicos lo vemos mucho. Yo hablo mucho de Sor María de Ágreda, ¿no? Que esta señora para mí es una auténtica referencia. Y entonces, pues,
precisamente ella también habla de ese encuentro. Con bastante acierto, creo yo, siendo algo tan propio de la provincia de Cádiz, aquí se optó, en este caso, por recrear este modelo. Si no me equivoco, es una obra de Castillo Lastruzzi, y creo que, siendo algo tan personal de esta provincia, yo creo que aquí se hizo bien en adaptarlo y en tener cofradía propia. Cosas más interesantes que van a surgir. Aquí tenemos otro portento de la Semana Santa de San Fernando, como es la Cofradía de la Veracruz y la Virgen del Mayor Dolor. Si no me equivoco, es Mayor Dolor. ¿No es así? Perdonen que pregunte tanto, pero es que yo no quiero equivocarme. El Stabat Mater o las escenas de Calvario, ya han visto ustedes cómo son de las más antiguas que tenemos y que vienen pues desde el propio mundo medieval, que la han visto. Y en estas escenas de Calvario, lógicamente la Virgen, como ya le he dicho, es una de las grandes protagonistas. Fíjense qué bonito y qué curioso. En primer lugar, bueno, aquí habría que hablar tanto de la categoría del Cristo, por cierto, que es una fortuna que este Cristo se haya conservado con su peluca, con su fardellín, con su corona de espina metálica y sus potencias. Esto es una auténtica fortuna que se haya conservado de este modo, porque en otros lugares han desaparecido. En otros lugares han desaparecido por completo. Pero esta Virgen tiene unos valores plásticos espectaculares. Esta Virgen es otra de las joyas que se conserva aquí en San Fernando. Además, últimamente, con la restauración de Pedro Manzano, cuando las imágenes están limpias se ven mucho más. Y fíjense esa expresión suplicante, esa mirada hacia arriba, la boca entreabierta, el rostro carnoso, el cuello con la papada. Y fíjense que además el hecho de que para colmo nos la pongan a la Virgen con las manos abiertas nos está retrotrayendo, vámonos hacia atrás, hacia este otro modelo que les he enseñado. Nos está retrotrayendo hacia aquí atrás. Fíjense ustedes los misterios, como yo digo, que hasta el lenguaje de las manos nos encierran las propias imágenes sagradas. La verdad es que esta es una joya. Esta imagen es para enamorarse de ella. Por último, bueno, no, todavía me quedan 2 o 3 cositas más. Otra de las escenas, lógicamente, que hizo mucha fortuna fue la de el llanto sobre Cristo muerto y la piedad. Si ustedes van a Jerusalén, cuando entren en la Basílica de Santo Sepulcro, lo primero que van a encontrar que es esto que ven ustedes aquí abajo, la piedra de la unción. En la piedra de la unción es el lugar en el cual Cristo, según cuenta la leyenda, fue ungido. Allí se supone que fue embalsamado. De hecho, es precioso. Cuando estás allí, siempre de repente llega alguien, parte un frasco de perfume y unge aquella piedra, como si se estuviera ungiendo a Cristo. Estas escenas de las lamentaciones, en las que se ve precisamente a la Virgen abrazando a su hijo, incluso fíjense ustedes aquí atrás a las Marías arañándose las caras con estas expresiones tan grandilocuentes de dolor, van a dar lugar a otras muy interesantes. Por ejemplo, el Christus Patiens, en el que vemos, o la Imago Pietatis, en la que vemos al Señor en el sepulcro y a la Virgen y a San Juan sosteniéndolo, y a lo que fue la piedad. Aquí tenemos 2 modelos antiquísimos, la Virgen de la Alcobilla y la Virgen de la Piedad. Esta está en la Catedral de Sevilla y esta es la imagen con la que se fundó la Hermandad de la Mortaja de Sevilla. Y fíjense qué curioso, tiene su origen en lo que se llaman las Vesperbild. Vesperbild es una palabra alemana que significa imagen de vísperas. Estas imágenes de vísperas, ¿por qué se llaman así? Porque se ponían cuando el Viernes Santo ya habían acabado los oficios. En las iglesias se tenía la costumbre de poner, empezó a tener esa costumbre de poner estas imágenes de la Virgen sosteniendo al Señor para la contemplación y la meditación del pueblo. Imagínense lo que tuvo que ser para estas mentes del siglo XIV, XV, XVI, en el área alemana y después en el resto de Europa, de encontrarse con estas imágenes tan potentes. Fíjense con estos recursos, como se ve
Aquí ven ustedes el cuerpo de Cristo que está sin movilidad de ningún tipo. Como la Virgen se lleva la mano, una mano al corazón y la otra la sigue alzando al cielo en señal de oración, que esto se ve muy bien, por ejemplo, en la Virgen de África, en Ceuta. O, por ejemplo, esta otra que a mí me encanta, la de la Piedad, como ese modelo, volvemos a lo mismo, la Virgen llevándose la mano al corazón, la expresión de dolor, pues esto va a continuar. Y lo vemos como, aquí tienen ustedes el paso de la Mortaja de Sevilla y aquí tienen ustedes su propia Piedad también. Que fíjense cómo la Virgen, es bastante interesante el hecho de cómo la Virgen mira al cielo, presenta el cuerpo de Cristo y el Señor está reposando la cabeza sobre las piernas. Es decir, no sigue este modelo medieval, sino que curiosamente esta imagen, tanto como esta, sigue este. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo es la preparación ya del cuerpo para el embalsamamiento. Un tema muy curioso va a ser el del duelo. Esto es una cosa curiosísima. El duelo se supone que se produce una vez que ya Cristo ha sido enterrado. ¿En qué se basa? ¿En qué historia nos está contando? Pues debemos de recurrir de nuevo a los místicos. Y yo recurro de nuevo, como siempre, a Sor María de Ágreda. Sor María de Ágreda te cuenta cómo, cuando ya han enterrado a Cristo, la Virgen se retira al cenáculo. Y que en el cenáculo ella va a ser rodeada, está con San Juan, y va a ser rodeada de las santas mujeres. Y que una vez que está siendo rodeada de las santas mujeres, lo curioso es que no están ellos consolándola a ella, sino que ella en su dolor es la que los está consolándole a todos ellos, hablándole del plan de Dios. O sea, la lectura la tenemos que hacer justo al revés. Es bastante curioso. Así nos lo cuenta Sor María de Ágreda. Fíjense, la Virgen de Villaviciosa es una obra de Antonio Cardoso de Quirós, del siglo XVII. Las imágenes que vemos actualmente son del siglo XIX, que sustituyen a otras de Quirós, las actuales son de Juan de Astorga, que fue prioste de esta hermandad. Y fíjense como por ejemplo, aquí en Jerez de la Frontera, qué curioso, tenemos el curioso caso de un duelo bajo palio. Este duelo bajo palio, por cierto, se concibió para ser así. Esto, si ustedes ven las fotos antiguas de la Semana Santa de Jerez de la Frontera, están bajo palio todo. A mí lo que me queda una duda es si esto es duelo o no es duelo, por una sencilla razón. Ustedes dirán, este hombre es un poquito tara, pero es la verdad. Aquí están cosiendo. Por lo tanto, ¿están preparando las ropas para la mortaja? Parece que sí, por lo tanto sería una situación un poco anterior al duelo. En cualquier caso, es una escena única que la verdad hicieron muy bien en recuperarla. En Dos Hermanas también conservamos un duelo. Y por último, y con esto cerramos, la soledad. Volvemos a San Lorenzo, que fue donde empezamos. Miren ustedes, también en la iglesia del Santo Sepulcro van a encontrar una capilla que es en la que se cuenta que la Virgen se retiró después del duelo, de estar en el cenáculo. Además, el ciclo que establece Sor María de Ágreda es el duelo, la Virgen consuela a Pedro por haber negado a su hijo Cristo y la retirada. Y la Virgen se retira precisamente a una cueva, y además Sor María de Ágreda lo dice muy bonito, y me voy a retirarme con mi hijo. O sea, su hijo estaba todavía estaba y está, lógicamente, como nosotros lo sentimos y lo vemos, en espíritu, ¿vale? Y entonces se habla de cómo la Virgen medita precisamente lo que es su propia soledad. Aquí en Cádiz tienen ustedes esta joya, sobre todo, a mí la imagen me gusta, pero sobre todo lo que más me gusta de ella es su ajuar, ese maravilloso ajuar bordado en perlas, que esto es una cosa única en España, y este dulce que tienen ustedes aquí de esta Hermandad de la Soledad, es la Soledad, ¿verdad? No me equivoco. En la cual normalmente este tipo de imágenes son las que suelen cerrar la Semana Santa. Y volvemos a lo mismo, es una imagen que viene de esa tradición. Es una imagen que te está hablando de eso, de la Virgen recogida al pie de la cruz,
en actitud meditabunda y esperando la resurrección de su hijo. Aquí les he traído otra fotografía en la cual se ve la imagen, lo interesantísima que es y que, hombre, creo que tienen una Semana Santa muy interesante con unos enormes valores en cuanto a la imaginería, en cuanto a los bordados, en cuanto a la escultura y que es siempre interesante de conocer. La verdad es que ya ven ustedes la cantidad de cosas y la cantidad de mensajes que nos esconde la representación de la Virgen Dolorosa. Que esto no es solo la Virgen bajo palio, sino que ya han visto ustedes la cantidad de cosas que nos quieren reflejar. La iconografía de la Piedad, la de la Virgen de bajo palio, la de la soledad, la del duelo. Es decir, fíjense cómo en cada momento la Iglesia ha establecido un mensaje diferente para el proceso de la pasión y que es bastante interesante el hecho de conocerlo. A partir de ahora, cada vez que ustedes miren una imagen de la Virgen Dolorosa o miren una imagen de la Virgen bajo palio, piensen precisamente en todas este tipo de cosas que podemos aprender, que podemos meditar y que podemos asumir. Muchas gracias. No me he pasado de tiempo, por lo que veo. Pues si tienen alguna pregunta, es el momento. Pueden hablar. ¿Alguna pregunta, alguna cosa? Dígame. ¿Por qué insisten tanto en querernos reflejar a la Virgen como pobre? Si no es el fin de representarla como pobre, ¿por qué nos quieren seguir metiéndole en la cabeza de que hay que quitarle? Esos son complejos de señora burguesa de los años 40. ¿Verdad? ¿No cree que estamos pecando? No, el que está pecando es el que está mintiendo y el que está mintiendo es el que te está diciendo eso. Insisto en lo primero que te dije desde el primer momento, ¿vale? Ahora me voy a mojar bien. Insisto en lo que dije desde el primer momento, ¿vale? La pobreza en la Virgen, la pobreza en Cristo, de lo que está hablando es de cumplir la voluntad de Dios. Es de lo que te está hablando, ¿vale? Entonces, sin embargo, ya han visto cómo desde los primeros cristianos hasta la actualidad eso no ha pasado nunca. Es más, si nosotros habláramos con una persona del siglo XVII, del siglo XVIII, a ellos esas representaciones de la Virgen pobre no les gustaba. ¿Eso cuándo viene? Pues miren, eso viene en el siglo XIX, con la caída del antiguo régimen. Desde entonces parece que los católicos tenemos miedo a hacerlo, ¿no? Parece que como nos diera miedo que el Papa fuera la silla gestatoria, parece que nos diera miedo que las imágenes fueran bajo palio, porque se nos puede, siempre ocurre este tipo de cosas, que se nos acusa de ostentoso, de que no damos ejemplo, que no sé qué, que no sé cuánto, o la típica excusa de la de hambre que pasan en África. Miren ustedes, yo siempre digo que ese problema, que desgraciadamente existe, ese problema lo tienen que resolver los estados. Yo siempre digo que en la actualidad en Europa, ¿no?, en la mayoría de los casos, la Iglesia y el Estado están separadas y la acción social la tiene que llevar el Estado. Piensen en una cosa, en la sociedad del antiguo régimen, como la Iglesia y el Estado estaban juntas, ¿no? Pues resulta que la Iglesia tenía que asumir la acción social. Ahora no. Ahora ya tenemos unos magníficos ministerios y unas magníficas consejerías que se ocupan de eso. Bueno, pues en ese miedo que la Iglesia ha tenido desde el siglo XIX, con el auge de la nueva sociedad, el movimiento obrero, y lo otro, y con una nueva religiosidad, con unos tintes bastante pacatos y con ese toque de beatería, es cuando surgen este tipo de cosas y de malas interpretaciones. Pero las malas interpretaciones sobre todo surgen porque la gente no sabe lo que está leyendo, no sabe lo que significa la palabra pobreza, ¿no? Y aparte, tenemos que tener en cuenta otra cosa. Siempre se habla del historicismo. ¿Eso qué quiere decir el historicismo? Siempre escuchas a una señora decir, o un señor, ¿no?
¿Pero tú te crees que la Virgen iba por la calle con un manto, con una corona, esto y lo otro? No, mi arma, no iba con eso, claro que no, yo ya lo sé que no iba con eso. Pero, yo no quiero contarte a ti una historia con todo tipo de detalles como si esto fuera la pasión de Mel Gibson. Ya para eso está el cine, ¿vale? Lo que yo te quiero transmitir es una serie de valores. El problema es cuando esos valores ya a veces ni los propios curas los conocen. El problema es cuando a veces ni los propios curas saben lo que tienen delante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que desgraciadamente andamos en un mundo en el cual hay un montón de incultura con respecto a esto. Y miren que hoy todo está aquí. Hoy todo está aquí, ¿eh? Que ya no te tiene que poner delante un ordenador, que tú coges tu móvil y buscas aquí mítica ciudad de Dios, Sor María de Ágreda, por ejemplo, que he estado refiriéndome tanto a ella. O puedes buscar un montón de cosas más. ¡Ojo! Esas historias y esas diferencias entre los exornos de las imágenes y una supuesta austeridad, que yo siempre digo que la austeridad no es el cutrerío. No hay cosa más austera en Sevilla que la Hermandad del Silencio. Y el silencio cutre no es. No, más bien no. Más bien no. O sea, que una cosa es la austeridad y otra el cutrerío. Ese tipo de cosas es curioso que de vez en cuando han pasado. Pero fíjense, si nos vamos al caso de San Francisco de Asís, San Francisco decía que él quería iglesias espléndidas, porque decía que la austeridad se acababa al pie del altar y que a Dios hay que darle lo mejor. Y Sor Ángela de la Cruz, esta monja del siglo XIX, zapaterita, que funda una congregación en la cual las monjas van siempre pobres, pues si ustedes ven a la Virgen de la Salud, que es la patrona de su congregación, no le falta nunca un perejil. La Virgen siempre tiene los mejores encajes, las mejores joyas, los mejores bordados. Esta siempre lo tiene todo. ¿Por qué? Porque los que tienen claro que los que somos pobres somos nosotros. Como yo le dije una vez a una señora, digo, o sea, usted me va a decir que la Virgen va como va y con esa pulsera barbada que lleva usted, los pendientes que lleva usted, ¿a usted no le da vergüenza? Quítese usted eso y entonces después hábleme de austeridad. Lo que no podemos hacer es, como yo digo, tú vas a una iglesia protestante, los calvinistas son muy de eso. La iglesia vacía, hoy tenemos que ser austeros, ¿no? Pero yo voy en mi Ferrari a la puerta. O cuando vas a Westminster, a Londres. Cuando vas a Westminster, allí está. Tú vas a Westminster, ¿qué hicieron? Quitamos a los santos. ¿Y a quién ponemos? A mí. No solo a los reyes, sino pongo tumbas de todo tipo. O sea, lo que no podemos hacer, lo que los antiguos tenían claro, es que la religión no está hecha a la medida del hombre, sino que la religión está hecha a la medida de Dios. Pensad en una cosa, las misas antes eran ad orientem, o sea, mirando para atrás. ¿Por qué? Porque el sacerdote se estaba dirigiendo a Dios junto con toda la comunidad. ¿Entendéis? O sea, el sacerdote se estaba dirigiendo a Dios. Pensad en una cosa. En la mayoría de las iglesias que vaya a ver los retablos antiguos, vaya a ver siempre la Trinidad. Siempre. Está el crucificado, está el Padre Eterno y está el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el sacerdote cuando alzaba la hostia tenía que ver la Trinidad. Y la tenía que ver el pueblo entero. Por lo tanto, ¿qué está pasando? Que desconocemos las cosas. Ahora, porque las desconocemos, ¿nos forman los formadores? Esa es la pregunta. Yo solo hablo muchas veces con algunos amigos curas. Chiquillos, que os enseñan en los seminarios. Nada. ¿Esto qué es? Entonces, muchas veces yo esas preguntas me las hago y se las hago a ellos. ¿Por qué? Porque algunas veces nos acusan a nosotros de poca formación y yo digo, bueno, ¿y tú me formas? ¿O no? Y también tenemos que tener en cuenta otro tipo de cosas. El siglo XX ha impuesto un tipo de religiosidad rigorista y protestantizada. Entonces, parece que
parece que los cristianos católicos tuviéramos que estar todo el día vestidos de andrajo, flagelándonos. No, el Señor no habla de eso. Además, te voy a contar una cosa. Fíjate, hay una ocasión, la unción en Betania, en el cual se acerca una señora y dice el Evangelio, y le arrojó a Jesús un perfume de 5 libras de nardo carísimo, carísimo. Y entonces le dice Jesús, dice, además el perfume inundó toda la estancia. ¿Y quién se acerca a reñirle a la señora esta y a reñirle al propio Cristo? Pues se acercó Judas, el que lo traicionó. Y le dice Judas, oye, mira, hay que ver derroche, que esto se podía haber usado para los pobres, que esto y lo otro. Y entonces le dice Cristo, pero vamos a ver, si ha hecho una buena obra conmigo, ¿por qué la estás parando? Hoy nosotros cada vez que le vamos a poner una virgen a un manto nuevo parece que nos tenemos que justificar. Parece que nos tenemos que justificar, ¿no? No tenemos por qué justificarnos, ¿no? O se justificó esta señora, que no es la Magdalena, se justificó la señora de la unción en Betania de algún modo. No. ¿Y quién fue que le pidió cuenta? Pues precisamente el que lo traicionó. No sé si con eso he aclarado un poco lo que te quería decir. Más cosas, estoy abierto a todo. Que para eso he venido aquí. Mira, una pregunta. Has comentado antes que palio le daban los reyes, no se ponían los reyes, el Sí. Papa y la Virgen. Yo no conozco, o sea, igual hay, a Cristo bajo palio. El señor bajo palio, sí, te cuento. No te digo que no lo haga, Te cuento, brevemente. En primer lugar, en primer lugar, Cristo vivo va siempre bajo palio en la forma, pero después, en Antequera, van los Cristos bajo palio. En Baena, el Nazareno creo recordar que va bajo palio. ¿Dónde más? Incluso en Málaga, en Málaga capital. Ah, sí, en Málaga. Sí, el de la llaga en el hombro, creo recordar, uno nuevo que han hecho. Pero sin embargo, si te vas a Hispanoamérica, vas a encontrar muchas imágenes de Cristo bajo palio. Lo que había en muchas ocasiones eran palios portátiles. Eso incluso una cosa que ha quedado ha sido en las procesiones de Santo Entierro va el palio de respeto que va detrás. Pero date cuenta que ocurre una cosa, los pasos de los Cristos cada vez se complicaron más. Se hacen grandes, se hacen misterios, bueno, y ya hoy, como yo digo, si no pone un caballo, un olivo, un perro, 50 romanos, un pebetero, parece que no hay misterio. Bueno, pues, sin embargo, ¿qué iba yo a decir? Los pasos de misterio, los pasos de Cristo se van a ir complicando cada vez más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa complicación es la que hace que se vayan suprimiendo los palios en los Cristos. Tú piensas en una cosa, por ejemplo, me voy a ir a mi ciudad, ¿vale? El paso del gran poder, ese paso te hace imposible, por su propia concepción, ponerle un palio. Sin embargo, en otras ciudades, y vuelvo al caso de Antequera, el formato te lo permite y afortunadamente se ha conservado. Te recomiendo mucho que le des una vuelta porque es de las Semanas Santas más interesantes de España. Voy a coger el móvil. Míralo. Más cosas. Bueno, pues veo que ya no hay mucho más. Vamos a poner a la dueña de la casa para hacer el acto con ella. ¿No es así? Aquí está preciosa. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por esta conferencia. Ha sido una ponencia magnífica. Creo que no ha dejado a nadie indiferente. Y bueno, no queríamos dejar pasar la oportunidad sin darte un pequeño presente por participar en nuestro ciclo formativo de este 125 aniversario de Nuestra Señora. Muchas gracias, vamos a ver.
¡Uy, qué foto tan bonita! ¡Ay, precioso! Muchísimas gracias. Pues nada, muy agradecido y a su disposición cada vez que quiera.